Oír significa percibir con el sentido las palabras que se hablan. Escuchar involucra otros 4 sentidos para ayudarnos a entender esas palabras que se dicen. Cuando oímos, lo hacemos con nuestro sistema auditivo. Cuando escuchamos, otras funciones cognitivas entran en juego. Poner atención, recordar, pensar y razonar. El saber escuchar, es decir, prestar atención, más allá de solamente percibir palabras y sonidos, es la habilidad más importante que uno puede aprender para ser más efectivo y sostener relaciones estrechas y significativas. Así que prestemos atención. Nuestro hermano nos leyó Hebreos 1, 1 al 4. Dios nos habla por medio de su Hijo. En estos tiempos, o en tiempos pasados, quizá haya creyentes que a causa de situaciones difíciles que estamos atravesando o que atraviesan, se vean tentados que esos tiempos anteriores han sido mejores, más fáciles o más felices. Pero la memoria puede ser muy mala guía, porque por lo general los tiempos pasados, aunque con algunas cosas que el hombre considera buenas, pueden que hayan sido malos, especialmente por estar separados de Dios, a causa del pecado, sin familia espiritual y sin ciudadanía en el cielo. Consideremos entonces el texto que nuestro hermano nos leyó, que sirve de prólogo y a la vez se convierte en un resumen del tema desarrollado en el libro. ¿Cómo es que Dios ha hablado? Versículo 1. Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas. Dios habló. Eso es una verdad fundamental y esencial al pensamiento del libro de Hebreos. Dios no quedó aislado de los hombres, sino que se ha comunicado y se comunica con ellos. Dios no nos ha dejado abandonados o ignorantes de su naturaleza y de su voluntad. Es un Dios que se revela, que quiere que lo conozcamos, de manera que permanentemente está buscando al hombre, dándose a conocer, enviándole su mensaje salvador y salvífico. Y porque Dios ha hablado, podemos tener una relación con Él, podemos comunicarnos con Él, podemos entender la naturaleza de la creación. El propósito de Dios para nosotros y para toda la humanidad. Hoy Dios sigue hablando a los hombres a través de diferentes instrumentos como la Biblia, los predicadores, los pastores, el evangelismo personal, etc. La pregunta es, ¿cuántos le prestamos atención? ¿O cuánto le prestan atención? Muy pocos. ¿Y cuánto entre nosotros los creyentes? Un interrogante. Si como personas esperamos que se nos escuche cuando hablamos, ¿cuánto más Dios merece ser escuchado? La revelación de Dios es progresiva a lo largo del tiempo, de modo que se puede avanzar de un menor a un mayor conocimiento de Él. Los creyentes tenemos en la revelación especial de Dios la palabra escrita y, especialmente en Jesucristo,
un caudal cada vez mayor para conocer a Dios. Y a través de ese conocimiento alcanzar una mayor madurez espiritual. La Biblia nos llama continuamente a crecer. Como niños recién nacidos, busquen con ansia la leche espiritual pura para que por medio de ella crezcan y tengan salvación. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Una vez que vemos la necesidad de la palabra de Dios y empezamos a nutrirnos en Cristo, nuestro apetito espiritual aumentará y empezaremos a madurar cada vez más. No nos quedaremos en la niñez espiritual. Dios nos ha hablado de distintas maneras. La revelación dada en muchas partes fue comunicada de diferentes modos. Lo hizo en sueños, Daniel 7:1, por medio de éxtasis, Hechos 10, 9 al 18, en visiones, Isaías 1:1, 2 y 6:1, directamente, Éxodos 3, 1 al 8, pero también lo hizo a través de parábolas, leyes, promesas, relatos históricos, poemas, etc. En Cristo, la revelación de Dios es plena, clara y completa. Por medio de Jesús, vemos a Dios de cerca y viviendo en la tierra por más de 30 años. Jesucristo es la máxima expresión de la revelación de Dios. Jesucristo es la palabra de Dios viviente. No necesitamos otra revelación, ni la hay. Él es la máxima y final revelación que nos fue dada. También Dios nos ha hablado en otros tiempos. Obviamente el autor está haciendo referencia a un tiempo pasado, es decir, antiguamente en contraste con el presente de su época. La Biblia se escribió a lo largo de aproximadamente unos 1500 años. Este largo periodo de tiempo que menciona el autor se refiere obviamente al Antiguo Testamento, ya que el Nuevo, como lo conocemos, no existía. La revelación dada de distintas maneras y en otros tiempos fue recibida por los padres, es decir, por los antecesores de los judíos, quienes tenían la responsabilidad de preservarla y transmitirla sin adulteración. La misma responsabilidad le cabe hoy al cristiano comprometido, no solo a los líderes que tienen la responsabilidad en comunicarla, sino a todo cristiano fiel a la palabra. Versículos 2 y 3. En estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A éste lo designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es, y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Después de los tiempos en que Dios habló por medio de los profetas, llega el tiempo actual que se extiende desde la primera hasta la segunda venida de Cristo. Aquí vemos a Dios hablando por medio de su Hijo. La revelación de Dios alcanza su altura y suprema en Jesucristo. Es la palabra viviente que vino a los hombres mediante su encarnación y expresa plena y totalmente a Dios, porque Él es tan Dios como el Padre. Jesús, el Hijo de Dios, hace invisible al Dios que nadie puede ver jamás. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que
corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. A Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo unigénito, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Juan 1, 14 y 18. En estos versículos, el autor menciona 7 características o verdades únicas de Jesucristo, el mensajero de Dios y el mensaje en sí mismo. Él es el heredero de todo. Este título le da el lugar más alto del universo. Se le ha dado dominio, posesión y autoridad sobre todo. La herencia no se limita a la tierra, incluye el universo y el mundo venidero. Es el Señor de todo. La herencia del Señor incluye a todos los que le seguimos. Por lo tanto, como creyentes genuinos, perteneceremos a Él para siempre. Y lo más maravilloso es que la Biblia nos dice, muchas gracias. Y lo más maravilloso es que la Biblia nos dice que somos también nosotros herederos de Dios y coherederos con Cristo. Es por quien Dios creó todas las cosas. Jesucristo es el creador de todo lo que existe por cuanto es Dios. Los profetas eran grandes hombres de Dios, pero Dios el Hijo creó a los profetas, por lo tanto, es superior a ellos. Jesucristo, como lo dice un profesor en teología, es antes de la historia, está en la historia, es superior a la historia, es la meta de la historia y quien realiza la limpieza del hombre de sus pecados cometidos en la historia. 3. Es el resplandor de la gloria del Padre, la gloria divina misma de la naturaleza de Dios, es su nombre, su carácter, su esencia, es decir, todo lo que Él es. La gloria de Dios claramente se ve en Jesús a través de las obras que Él hizo. La gloria de Dios brilló por medio de la vida entera, la muerte, la resurrección y la ascensión de su Hijo Jesucristo. De la misma manera, los cristianos auténticos, cuando viven piadosamente haciendo la voluntad de Dios, hace que la gente vea a Dios en ellos. Es decir, su vida pueden dar gloria a Dios. Cuando vemos a Jesús y la vida gloriosa que Él vivió, podemos ver cómo es el Padre. Jesús nos ayuda a conocer la naturaleza de Dios. En Colosenses 1:15, Pablo dice que Cristo es la imagen del Dios invisible. Y en 2:9, que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Es decir, que la misma esencia inmortal y trascendente de Dios Padre está grabada en Jesucristo en razón de que también es Dios, con absolutamente todos los atributos. Él dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. La vida de Jesús nos muestra que Dios es justo, santo, misericordioso, amoroso y lleno de compasión. Él es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. La palabra sustentar significa sostener, no como quien sostiene un peso, sino como quien lleva, guía y conduce. Jesucristo no solamente sostiene al mundo, sino que lo cuida y dirige todas las cosas para cumplir
el plan de Dios Padre. Jesús sustenta todas las cosas con su palabra. Constituyó el mundo, Hebreo 11:3. Expulsó demonios, Mateo 8:16. Limpió a un leproso, Mateo 8:3. Calmó una tormenta, Mateo 8:26. Sustenta y mantiene todas las cosas por su palabra poderosa. Llevó a cabo la purificación de nuestros pecados en Él, el Creador y sustentador, también es el Salvador. Jesús, con su muerte sacrificial, nos limpió de los pecados que nos impedían entrar a la presencia de Dios. Como la mayor muestra del amor de Dios y su gracia infinita. Él tomó nuestro lugar en la cruz para poder purificarnos. Por eso tenemos una gran promesa, porque Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y por último se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Después de su obra salvadora, el que descendió del cielo a la tierra en un acto de amor, vuelve al lugar de honor que le corresponde en la majestad del trono de Dios. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Juan 17:5. Queridos hermanos, nos reconforta saber que podemos acercarnos a Dios a través de Jesucristo. Podemos entrar a la presencia del Padre porque Él nos abrió el camino y porque Él está allí. Por eso también puede salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, ya que vive siempre para interceder por ellos. Hebreos 7:25. En todo este mensaje está presente la verdad de que Dios nos habla, buscando comunicarse con nosotros, procurando establecer una relación para darse a conocer y hacer conocer sus propósitos, además de ofrecernos una vida abundante y de calidad en Jesucristo. Por eso es necesario tener la mirada puesta en Jesús, a fin de conocerlo más y más. Y conociéndolo más, podemos conocer más también a Dios Padre, quien es la razón de nuestra vida cristiana. Al saber que Jesús sustenta realmente todas las cosas y tiene el control no solo de las circunstancias, sino de nuestras vidas, podremos superar cualquier adversidad que se presente aún la más difícil. En Él obtenemos el aliento para la lucha cotidiana, los recursos para la vida y el servicio, por lo que podemos acercarnos absolutamente seguros y confiados. Por eso, mis queridos hermanos, el fracaso que a veces experimentamos se debe muchas veces a que no dependemos de nuestro amado Jesús. El éxito de la vida cristiana no se encuentra en hablar mucho de Cristo, sino en vivirlo a través del Espíritu Santo. Dios los bendiga.